Hola, mi nombre es Débora y soy de Cuba. Llevo casada 5 años, se llama Emmanuel, así que técnicamente soy Débora de Gamboa, ¿no? Pues yo me convertí y conocí al Señor desde muy pequeña. Dice mi mamá, yo no recuerdo la verdad, pero mi mamá dice que pues ella me compartió el evangelio y yo habré tenido unos 5 años. Ella cuenta que yo entendí perfectamente lo que era arrepentirse, lo que era pecado y que decidí entregar mi vida a Cristo. Pero luego, cuando tenía 9 años, empecé a escuchar un buen de testimonio de personas que antes eran alcohólicas, drogadictas, y empecé a ver cómo Dios había cambiado sus vidas. Ellos sí se recordaban la fecha, el lugar, quién les había predicado todo. Así que a mí me empezaron a entrar dudas. No dudas de quién era Dios o de si yo creía en Dios, sino dudas de mi salvación. Por suerte empezaron a venir a mí predicaciones en la iglesia que hablaban acerca del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, en la vida de un hijo de Dios, de cómo te relaciona con Dios, hace que tú entiendas su palabra, de cómo habla el Padre por ti, de cómo nos consuela y de cómo nos convence incluso del pecado. Así que yo empecé como un proceso investigativo en mi niñez. Empecé a mirar al pasado y a ver si yo realmente había entendido el Evangelio. Y pues gracias a Dios las respuestas pues sí. Yo empecé a ver a una niña que temía del Señor, que cuando cometía pecado, primero tenía un poco de miedo por el castigo de sus papás, obviamente, pero después pues tenía un corazón arrepentido para con Dios, de soñar que me encontrara con Cristo, que podía ir al cielo con Él, de momentos de temor realmente como niño al fin, ¿no? Y pues en vez de ir a mis papás, pues yo iba a Dios y encontraba consuelo y paz. De niña incluso escuchaba las historias misioneras y yo quería ser misionera. Ese era el anhelo, ir a los lugares donde nunca se había predicado el Evangelio. Así que después de este proceso de introspección me di cuenta que sí, que era salva. Igual volví a orar para por si acaso y volví a entregarle mi vida a Cristo a la edad de 9 años. Luego pasó que en mi vida vino la adolescencia y muchas crisis en mi familia. Mi papá nos abandonó y pues yo empecé a guardar mucho rencor y mucho odio contra mi papá, la verdad. Pero mi mamá me dio un estudio hablando y invitándome a pedirle un corazón nuevo al Señor, pedirle que me sanara y que me permitiera perdonar. Así que esa fue una de las primeras cosas grandes, ¿no? Que me costó mucho perdonar a mi papá, pero sé que lo hice por Dios, ¿no? Así que siguieron pasando cosas en mi vida que fueron sacando como esas partes del carácter feas en mí. Entonces me miré mi pasado y sí, pues no estuve en lugares de delincuencia, pero conociendo ahora el pecado que está en mí y la persona que soy y la obra que ha tenido que hacer el Señor con cada parte de mi carácter desde mi adolescencia y aún lo está haciendo, pues yo digo, wow, Dios me libró de una vida horrorosa. Dios me libró de ser una persona fea y egoísta, orgullosa incluso. Así que ahora ya no escucho testimonios de otras personas con envidia, ¿no? Como diciendo, ay, yo no fui cambiada así, no. Sino que con agradecimiento de que si no lo hubiera conocido tan pequeña, pues mi vida hubiera sido un desastre, la verdad. A los 11 años, pues ahí sí tomé una decisión de consagrar mi vida al Señor. Una vez yo entendí el perdón, aún el perdonar a mi papá me hizo como comprender aún más el perdón de Dios. Y no, mi vida cambió a los 11 años. Yo decidí consagrarme al servicio a Dios. Toda mi adolescencia me la pasé sirviendo a Dios. Con los niños, con los jóvenes, con los ancianitos. La verdad es que yo iba a ser la primera monja bautista de mi iglesia. Yo quería un cuarto en la iglesia y ya, que me alimentaran y ya, esa iba a ser mi vida, la verdad. Luego conocí a mi actual esposo y bueno, Dios nos unió de tal forma que nos usó y fue marcando como el camino, ¿no? Y el sueño que yo tuve de niña de ser misionera, de ir a los lugares donde nunca se había predicado el evangelio, fue como tomando forma. Dios ha ido abriendo el camino, poniendo personas y ambos ahora sí tenemos en nuestro corazón
el deseo de ir a los lugares no alcanzados por el Evangelio. Así que así, ha sido el obrar de Dios y ser consciente ahora de que Dios le puede hablar a un niño y de que Dios puede llamar a un niño y un niño puede entender completamente quién es Dios y decidir entregarle su vida.